Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV, cerrando ya casi este año, porque estamos en esta víspera. Por supuesto, muchas felicidades a todos ustedes y gracias por estar una noche más acompañándonos. Hoy vamos a centrarnos, fíjense por dónde, y hemos querido traer a esta casa la actualidad, y ya hablamos de la actualidad, que seguro que ustedes en el mundo laboral lo han oído, las últimas sentencias. Hablamos de la sentencia, por ejemplo, de la sexta Navidad, tan popular, vamos a poner el nombre, la sentencia por la sexta Navidad, y también, por supuesto, la sentencia por el sentismo. Pues bueno, vamos a llevar a ustedes esta información, la cual agradecemos que esta noche esté con nosotros en los platós de Canal 4 TV, acompañándoles y llevándoles a ustedes esta información en primera persona, don Fermín Ojeda Medina, que es graduado social. Muy buenas noches, don Fermín. Buenas noches y felicidades a todos en esta fecha. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos para intentar pues informar en lo que podamos a los oyentes sobre esta actualidad, sobre temas como lo que has dicho, ¿no? La sexta Navidad, los despidos por absentismo, el tema de las licencias por conciliación familiar, etcétera, etcétera. Todos estos temas que vamos a intentar ver ahí. Y estamos un año ya cerrando, un año cargado, ¿eh? Y estamos cerrando el año muy cargado, porque la verdad que a nivel laboral es que no hemos parado. Entre los decretos y leyes que han salido publicando desde el mes de marzo, que eso no ha parado, luego tenemos los tribunales que en el área laboral este año pues se han ganado el sueldo, porque tenemos todo este tipo de sentencias que han salido y que en los medios de comunicación pues se han hecho muy extensivos, ¿no? Pues me gustaría entrar, y en este caso por esta, que es la más reciente que podemos hablar, que es la sentencia de la sexta de Navidad. De la sexta de Navidad, sí. ¿Tenemos derecho todos los trabajadores a una cesta de Navidad? No. ¿A través de esa sentencia? No, es que precisamente una de las cosas que te comentaba a compañeros en una reunión que hemos tenido hace poquito, es que precisamente la sentencia lo que dice es que no es extensiva a todos los trabajadores, porque es un dato concreto, un hecho concreto en una empresa concreta. En esta empresa lo que los trabajadores habían solicitado es que había una condición más beneficiosa. Claro, y efectivamente pudieron acreditar que esa condición más beneficiosa realmente existía. O sea, era una cesta que se había entregado durante todos los años sin que se hubiese dejado de regalar en la fecha, y además se había interiorizado dentro del contrato de trabajo. O sea, formaba parte ya de las propias obligaciones del contrato. O sea, el trabajador que entraba, trabajador que recibía una cesta. No era un obsequio al final de año, sino que era ya algo a lo que se tenía derecho. Evidentemente, cualquier empresario podía haber modificado esa condición pues mediante un procedimiento que es el artículo 41 de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y aunque fuera un derecho adquirido, se podía haber evitado, pero el empresario en este caso lo que hace es decir, este año no la regalo, y los trabajadores demandaron, llegó al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo pues ha dicho esto. Y, insisto, ha dicho que no es extensivo a todos los supuestos. Nosotros en el despacho es raro, desde que salió esta sentencia, que no nos llamen todos los días varios empresarios diciendo, oye, ¿tengo obligación o no de entregar la cesta? Pues no. En algunos casos sí, y en algunos casos no. Habrá que ver cada caso en particular, ver si realmente se ha constituido o no una... ¿Cómo se podría contemplar eso? Hay dos requisitos para que la condición sea beneficiosa. Uno de ellos es el tema de la permanencia en el tiempo, o sea, que se vea que todos los años esa cesta se ha ido regalando, y se ha ido entregando al trabajador, y después la voluntad, hay que acreditar la voluntad empresarial en conceder esa cesta como algo obligado por el propio contrato de trabajo. Y eso es lo difícil quizás también en este caso para que llegue a una sentencia como esta. De hecho, el Tribunal Supremo ya en el año 94 había dictado, en este caso era una entidad financiera, seguramente por eso la sentencia había sido con un sentido contrario totalmente. Había dicho que no en ningún caso consistía en una condición más beneficiosa, sino en una liberalidad, un obsequio de la empresa. Es como si todos los años me regalaran un bolígrafo y me demandas porque, oye, no, este año no me has regalado el bolígrafo, tengo derecho a una condición más beneficiosa. No está incorporada al tema del contrato. En este caso, en el que se estudia en la última sentencia de diciembre, pues efectivamente sí que se acreditó por parte de los trabajadores
que era una condición sine qua non, era una condición que estaba incluida dentro del contrato de trabajo. El empresario pues aprobaba todos los años, me imagino, en sus presupuestos del departamento de personal, pues esa partida de gastos para la cesta de Navidad. O sea, estaba ya incluida, se pagaba, se daba esa cesta por ser trabajador de esa empresa, ¿vale? Y esa era la condición que se exigía para recibirle, por tanto se convertía en una condición más beneficiosa. ¿Y eso se contempla en la cuantía de la cesta? Porque a lo mejor, digo, no, el trabajador puede decir, oye, mira, que yo por los derechos, ¿cómo se contempla? Pues un trabajador que lleva 30 años en la empresa, seguro que la primera cesta pues costaría, con la subida del IPC, de 30 euros, pero ahora le puede estar costando 300. Efectivamente, y dependiendo de cómo se haya regalado esa cesta en los años anteriores, habría que ver si incluso se podía decir, no, es que la cesta tiene que tener un valor mínimo de 150 euros, porque todos los años hemos recibido 150 euros. En este caso, en el de la sentencia, eso no se acreditó. De hecho, un año el valor era más alto, el otro más bajo, o sea, no había un valor específico. De hecho, ahora obligan a la empresa a abonar esos 4 años de retraso de cestas, que serán pues, 4 cestas o el equivalente en dinero, no sé exactamente cómo lo realizarán, pero me imagino que la empresa lo que hará es pues, regalar en función de lo habitual que regalaba. No sé si en todas las cestas todos los años metía un jamón o no metía el jamón, pero que, ya digo, hay que estar a ese caso concreto. No todos los empresarios, en todo caso pequeños empresarios, es muy complicado que en un juzgado puedan conseguir que eso es una condición más beneficiosa. Eso es un obsequio, es una liberalidad por parte de la empresa, pero no una condición más beneficiosa. Pero siempre y cuando no lo tengan contemplado en el propio contrato de trabajo. Exactamente, bueno, si está contemplado o está de alguna forma incorporado, porque es lo que he hecho siempre y además está como una condición, que cuando un trabajador llega a la empresa le dicen, oye, no, aquí todos los años, en el mes de diciembre, tú tienes tu paga y además tienes la cesta de Navidad. O está contemplada en el propio convenio colectivo, que también puede ser que el convenio colectivo la recoja, ¿vale? De todas maneras, el empresario en este caso yo creo que actuó mal, porque si tenía la posibilidad del tema de que pudiera ser condenado tras esa demanda, en el tema de la cesta lo que tenía que haber hecho es presentar una modificación sustancial y decir que por pérdidas o por lo que sea, pues quita ese concepto. Muchas veces se nos plantean preguntas como que, oye, mira, ¿y si yo le doy al trabajador ahora una gratificación este año, el año que viene me la va a poder exigir también y la tengo que pagar o yo puedo tal? Oye, pues mira, no tiene por qué ser todos los años. Y si tú durante varios años las estás pagando y en un momento determinado ya tú lo dejas de pagar, lo que tienes que hacer, porque ya sí que se ha incorporado al contrato, lo que tienes que hacer es seguir el procedimiento del artículo 41, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y eliminar ese concepto porque ya tienes pérdidas porque han bajado tus ventas por una causa objetiva, ¿no? Y ese... Pero nos dan la cesta y lo de la cena de Navidad. Es un tema que ahora también puede decir los trabajadores, oye, nosotros pues vamos ahora también por la cena. O lo del bolígrafo, seguramente alguien ya habrá pensado, bueno, este año no hay, o no me han invitado al tema de la cena. Bueno, lo de que no te inviten sí más complicado porque podría haber algún tema discriminatorio en ese razón. Pero efectivamente, oye, si todos los años tenemos una cena, si todos los años nos regalan una cesta, ¿por qué no iba a ser lo mismo, no? Yo todos los años yo cuento con la cena de Navidad o con la cena de tal porque... Oye, que eso tiene un valor y ¿La tiene que pagar la empresa? Pues se podría dar el caso, pero eso no sería en ningún caso, salvo que estuviera incorporado ya de hecho expresamente en el contrato. No creo que un juez pudiera obligar a un empresario a hacer la cena de Navidad. Pero bueno, hombre, ya tenemos la primera sentencia, lo cual puede hacer el efecto de llamada. Efectivamente, pero como pasa en todos los temas, el Tribunal Supremo cambia de criterios también. Habrá que ver si en el futuro, porque yo creo que esto va a generar que se planteen otros conflictos de este tipo, ¿no? Muy a nivel general. Yo me imagino que tras esta sentencia, incluso los juzgados aquí, los nuestros, pues empezarán a recibir sentencias, o sea, recibir demandas de este tipo y a ver qué es lo que dicen, ¿no? A ver cómo se acredita esa condición más beneficiosa, ¿no? Y estaremos a ver qué... Por lo cual ya estamos viendo que todos los empresarios pues están buscando ahora y diciendo, oye, pues vamos a mirar todos los contratos. A eliminar, sí, vamos. Claro, es que de todas maneras yo creo que también hay un problema en la difusión de las noticias, porque o leemos mal nosotros, las personas en general, y solamente nos quedamos con el título, y no leemos el contenido de la noticia, porque la noticia es clara, y la noticia lo que dice es que ese es el caso, esa sentencia del Tribunal Supremo es un caso concreto
Y esto es importante que los empresarios y los trabajadores lo sepan para que no malgasten su tiempo a lo mejor en demandas que a lo mejor no van a tener tampoco ningún tipo de virtualidad, no van a poder ser estimadas, en el sentido de que habrá que ver si en esa empresa ese es un derecho consolidado o no está consolidado, es una condición beneficiosa o no lo es. Pues ahí ya podemos decir la voluntad de... Porque claro, las grandes multinacionales lo podemos tener en concreto, pero y el pequeño y mediano empresario, esa voluntad que siempre ha tenido, y en ese momento económico, situación económica, donde ha tenido que reducir gastos, donde ha decidido antes de despedir a un trabajador, reducir esos gastos superfluos que le llamamos, pues mal encaminado le irá. Mal encaminado, porque se da este tipo de noticias muy abiertas, pero yo creo que, como estaba comentando, que habrá que ver cada caso concreto, porque hay que acreditar, el trabajador si hace una demanda de este tipo tendrá que acreditar que era voluntad del empresario mantener eso de por vida y que eso era parte de la retribución. Es un poco difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Por eso digo que es difícil. Quizás en este caso de este sindicato que reclamó este grupo de trabajadores, pudieron acreditar porque me imagino que habrán obtenido información de los consejos de administración donde se aprobaban esas cestas, donde se aprobaban los importes, habrá un protocolo a lo mejor de admisión de trabajadores donde dice que todos los años tiene derecho a esa cesta. Habrá habido cosas concretas que hay que leer todos los hechos probados de esa sentencia para ver si lo podemos extrapolar o no a los casos generales. Otro de los temas que ha saltado, y en este caso parece ser, cuando sale la sentencia, pues que es algo nuevo, que no lo teníamos en las leyes. Hablamos del despido por objetivo por absentismo. Sí, cierto es. A raíz de la sentencia del Constitucional, parece ser que en España se abría la posibilidad de despedir por causas objetivas derivadas de la enfermedad del propio trabajador, cuando esa era una causa que ya existía. Lo que hizo el Tribunal Constitucional solamente fue validar esa posibilidad que ya estaba establecida en el Estatuto de los Trabajadores desde hace mucho tiempo. No es ni siquiera fruto de la reforma laboral del 2010 o del 2012, sino que es incluso anterior a esa fecha. Por eso cuando se dice aquí lo de la reforma laboral bien, y es verdad que suavizó los requisitos de este despido, los suavizó, pero en ningún caso los estableció. O sea, la reforma laboral no estableció el despido objetivo por absentismo, ya estaba en el Estatuto de los Trabajadores incorporado hace muchísimo tiempo, en el artículo 52. Lo que hizo fue rebajar esos requisitos. El despido por absentismo laboral, en mi opinión, y era así en la exposición de motivos cuando se introduce, lo que intentó evitar eran las bajas fraudulentas, los pequeños bajas fraudulentas, no bajas solamente por enfermedad, sino cualquier otro tipo de absentismo, por fallar un día al puesto de trabajo o por cualquier otra causa que no fuera de las causas que están legalmente previstas, que sí que no se podrían computar. Como aquel trabajador que se le ha muerto la abuela en el año 3 veces. Ese no, porque ese tiene... No, la primera vez que se muere la abuela, sí, las 2 veces, eso nos ha pasado, ¿eh? Eso nos ha pasado. Yo tengo el caso y es real, de un empresario, no sé si nos estará viendo hoy y si tal, pues lo mismo no lo recuerda, pero que le mandó incluso la corona a su madre, a la madre del trabajador, o sea, al tema, le manda, el trabajador dice que que se había muerto su madre y todo el tema y que ese día no podía ir a trabajar y se le mandó la corona, y luego se entera de que era mentira, que la madre no había muerto. ¿Vale? Entonces, no me extraña que alguien, lo que pasa es que claro, que si le muere 3 veces la misma madre va a ser complicado, pero sí, verdad, sí, ese tipo de asentismos aún justificados, pero que se entendió que cuando se repiten en un periodo consecutivo el despido objetivo por asentismo, se puede dar en 2 casos, o que tengas más del 20% de tus jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, tienen que haber incluso varios periodos, no puede ser uno solo, no porque tengas el 20% de jornadas en 2 meses consecutivos, si solamente ha pasado una vez, no te pueden despedir. Ahora, si ha pasado varias veces, pues sí. Eso en términos para que la gente lo entienda, y es un tema muy práctico para que la gente tenga o no tenga un poco de respeto con respecto a ese tema. ¿Y eso cómo podemos trasladar? Ese 20%. Mira, por ejemplo, es el 20% de las jornadas hábiles. Por ejemplo, si contamos que un mes normal tiene 21 días laborales, ¿vale? Si tiene 20 por 20, si tiene 21, 21, pues en 2 meses serían 40 jornadas hábiles, el 20% serían pues 8 días, ¿vale?
Pues si tú en 2 meses, por ejemplo, en noviembre y diciembre, en el mes de noviembre has faltado 5 días, ¿vale? Y en el mes de diciembre has faltado 3 días, te podría despedir por un despido, ¿vale? Porque cumplimos 2 meses consecutivos, noviembre y diciembre, y más del 20%, bueno, en ese caso, en el mes de diciembre, perdón que me equivoqué porque te dije 4, más del 20% serían entonces 5 días más, o sea que sean 9 días. Vale, con 9 días el empresario podría despedir al trabajador por asentismo. En ese caso, eso no es que tampoco sea un despido gratis, es un despido que hay que indemnizar. Hay una serie de requisitos que son comunicación escrita, preaviso de 15 días, puesta a disposición con la carta de despido de la indemnización de 20 días por año trabajado. Es verdad que tiene un límite, que son 12 mensualidades, un trabajo porque lleve muchísimo tiempo, lleve 40 años en la empresa, pues puede verse despedido con una indemnización de un máximo de 12 meses de sueldo, porque ese es el límite que tiene este despido. Y el otro supuesto es que en un año computes en 4 meses discontinuos el 25% de esa jornada. O sea que tú en el mes de enero has faltado 3 días, en el mes de marzo otros 2, en el mes de abril, si computas más del 25% de esos 4 meses en jornadas hábiles, pues también te podrían despedir. ¿Qué fue lo que modificó la reforma? Porque parece que la reforma del 2012 fue la causante de toda esta historia, y no era así. Lo que pasa es que es verdad que en la reforma en la legislación anterior al 2012 se exigía además que la plantilla, que el asentismo de la plantilla en general fuera superior o no al 5%. Entonces el requisito era un poco más complicado para el empresario. La reforma es verdad que lo que trajo es que ya no se plantea ese requisito con respecto al asentismo en la plantilla, entonces es mucho más fácil de que los trabajadores pues caigan en ese tema. Hay un tema claro, para que la gente un poco pierda el miedo. No se computan todas las ausencias, como las que decías, las licencias que el convenio te otorga por matrimonio, por un día, por asistencia de un familiar, por el entierro de un familiar o por cualquier otra licencia que esté contemplada en el propio convenio, pues no se computa como tal. O los casos de maternidad o ¿Por enfermedad? Por enfermedad, si la enfermedad es superior a 20 días, no se computa. ¿Vale? Si las enfermedades son de duración inferior a 20 días, pues sí se podían computar. Por supuesto, ese es el tema. Y salvo que la enfermedad no sea grave. Hay enfermedades graves o derivadas del embarazo o del riesgo por embarazo o accidentes de trabajo que no se podrían computar, sea un día o sean 18. Hoy por hoy, la enfermedad que desgraciadamente está en el cáncer. Es una enfermedad grave, muy grave, y de las que no se computaría el tema de esas ausencias. Esas son enfermedades que el propio estatuto ya contempla como enfermedades muy graves, y además la jurisprudencia ha analizado que son enfermedades muy graves. Eso podría trasladar, ¿no? Sí. A esta persona que hoy desgraciadamente se le detecta ese sin vivir, ahora me podrán despedir. Esto se hizo en su momento para aquellos trabajadores que a lo mejor de una forma... yo no sé cómo diría, de una forma un poco abusiva, pues cogían los lunes o los días en medio de los puentes para hacer el puente, y se cogían bajas de corta duración, porque eso sucedía mucho, eso se iban al médico y... Es una realidad. Es una realidad. Había personas que sí estaban enfermas, pero estaba la picardía. O llegaban los carnavales, o el rally. O el rally, sí, era clásico el tema del rally. O que el empresario le ordena que haga un tema que el trabajador no le apetece realizar en ese momento, y el día siguiente se ausenta. Vamos a tener inventario. Bueno, los inventarios, por ejemplo, que en comercio son obligatorios. Pues qué raro que el día anterior todo el mundo se pone enfermo, ¿no? Bueno, pues cuando eso sucede varias veces en un tiempo corto, pues entonces el legislador, que al final somos todos, ¿no? O sea que nuestros representantes han decidido que ese es una causa de despido. O sea que por lo cual el tribunal no ha venido a implantar, o no hay un despido por asentismo nuevo por enfermedad del trabajador. No, eso estaba. Lo que ha dicho el tribunal es que esa ley es constitucional. Sí. Es lo único que ha venido un poco a confirmar con esa sentencia. Sin embargo, lo que se ha trasladado a la opinión pública es algo como, ya se puede despedir por enfermedad. ¿Por qué siempre se crea esa alarma social? Podemos decirlo así, ¿no? Yo no sé si porque nos gusta leer lo que nos interesa y quedarnos solamente con el capítulo, ¿no? Con el título del artículo, ¿no? Porque realmente yo creo que no se leen, no se leen los artículos, no se leen los capítulos, 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 no se leen los cap
Porque cuando empiezas a leer la mayoría de las noticias, sí es verdad que, salvo hay medios que son a lo mejor más sensacionalistas o les interesa más este tipo de información que pueda conllevar a que haya una especie de enfrentamiento, una especie, no sé cuál es el motivo de fondo que puedan tener, pero sí es verdad que la gente se queda con lo que quiere oír. Y ahora mismo, creo que en un estado como el que estamos, con un gobierno que está ahí, a ver si se forma o no se forma, donde el populismo de todas las partes, de los de izquierda y de los de derecha, les interesa coger este tipo de titulares y soltarlos como tal. Alarma social para que la sociedad, exactamente, algo tengamos que hablar. Y algo tenemos que hablar, ¿me entiendes? Y a lo mejor evitamos hablar de lo que hay que hablar, que son a lo mejor otras cosas, ¿no? Yo, el legislador, que somos todos, son nuestros representantes, estarán ahí para, si mañana lo creen oportuno, cambiar la ley, modificar el tema. De hecho, uno de los temas que se ha propuesto, que se está diciendo que se va a reformar, cuando sí se conforma al final el partido el gobierno con Izquierda y con PSOE y Podemos, una de las cosas que se es cargarse la reforma laboral. Yo creo que la reforma laboral no se la va a cargar nadie. Primero porque eso no depende de ellos, sino ya nosotros esto ya está globalizado. Aquí cualquier cosa que queramos mover de lo que sea, tendremos que pedir permiso a Europa. Ya nos pasa igual con la sentencia. O sea, aquí condenamos a alguien y Europa nos dice, no lo puede usted condenar. Bueno, pues igual, ¿no? En este sentido, el despido no se va a poder otra vez. Sabes que el despido pasó de 45 días por año trabajado a 33. Hasta el año 2012, a partir de la reforma, pues 33 días. Eso no creo que se vaya a tocar porque ya Europa no te lo va a permitir. O sea, hay una directriz marcada por Europa. Y eso no se va a poder tocar. Ahora, ¿qué se podrá tocar en esa reforma si entran este tipo de partidos? Pues será este artículo, el artículo 52, el despido por absentismo, o bien lo endurecerán, a lo mejor exigiendo mucho más días o mucho más tal, o bien lo eliminarán. Era seguramente lo que va a pasar. Otra cosa que seguramente estamos, en los operados jurídicos, en tal, de lo que se habla que se puede modificar o se puede cargar, la posibilidad que tiene el empresario, el pequeño y mediano empresario, de descolgarse de los convenios colectivos sectoriales. ¿Y tiene capacidad para eso? Sí, de hecho yo creo que era una ayuda porque yo siempre pongo un ejemplo, no es lo mismo el restaurante o el que está en Playa del Inglés o en Maspalomas, en Meloneras, en primera fila, que el bar que está en la esquina del barrio del barrio de Tara, que tiene sus 3 empleados porque la gente del barrio va a comer los fines de semana. Sin embargo, el sueldo del camarero del bar del barrio de Tara tiene que cobrar lo mismo que cobra el camarero del bar que está en Meloneras. Cuando el empresario de Meloneras, los precios son muy superiores al del bar. O sea, ¿qué puede hacer el empresario? Unas condiciones establecidas. El empresario que no tiene esos ingresos o que puede tener unas pérdidas, descolgarse de esos convenios, ¿vale? O incluso, si tiene la posibilidad, porque tiene un delegado de personal, en empresas que tengan entre 6 y 10 trabajadores que tengan un delegado, pueden incluso pactar un convenio de empresa y pueden regular sus condiciones laborales. Eso es un tema que también se ha dicho que perjudicaba a sindicatos y a toda la historia, en el sentido de se perjudicaba a las grandes negociaciones, y quizás sea también otro de los puntos que se puedan tocar en la reforma, ¿no? O sea, en la eliminación de la reforma, ¿no? La eliminación de las posibilidades de los convenios de empresa o descuelgues salariales. Pues vamos a tener un año 2020... Si el 2019 ya ha sido ya... Tenemos la antesala, pues imagínese el 2020. Si el 2020 no paramos de tener decretos y de modificaciones, es que uno lee el periódico, abre el periódico todos los días, y es raro no ver una noticia donde sale un decreto, sale tal, donde se modifican temas puntuales que tienen que ver con todos los trabajadores, con todo el mundo laboral en sí, porque al final de esto comemos todos, y evidentemente ellos saben que cualquier toque, modificación en estos puntos importantes son los que llega a la gente, ¿no? Y creo que se utiliza todo esto de una forma... Muchas veces no se hace con carácter electoralista. Es lo que quería explicar, ¿no? Que yo creo que al final el fondo no es mejorar las condiciones de todos los trabajadores, que seguramente también, pero yo creo más que se hace o se transmite de una forma populista, de una forma electoralista, y luego al final no se puede cumplir. A lo mejor, oye, mira, no, el salario, venga, 1.200 euros salario mínimo.
Sí, o sea, que sí, pero ¿y cómo? ¿Y cómo materializamos eso? ¿Cómo materializamos aquí que tú subas el salario mínimo a 1.200 euros? Es que comentábamos en charlas en las que he intervenido el tema de a qué está afectando la subida del salario mínimo a las empleadas de hogar. Uh-huh. El tema de la contratación, que parecía que era un auge. Se había incluso conseguido que mucha economía sumergida que existía en el servicio doméstico se había aflorado, ahora vuelve otra vez a lo contrario. A retroceder, sí, claro. Ahora empiezan a oírse por ahí de que empiezan a haber otra vez contrataciones de extranjeros sin documentación. ¿Por qué? Porque el cabeza de familia, que muchas veces eran personas mayores con pensiones muy limitadas, no pueden pagar salarios mínimos de 1.050 con las pagas incluidas. Si a eso le decimos que son 1.200, pues como no subamos las pensiones y subamos el resto de los temas, pues la gente tirará pues de eso, desgraciadamente, pues de la economía sumergida, de contratar a lo mejor emigrantes y gente que... Pues vamos a volver a retroceder. Retrocederemos seguro, porque es que este tipo de subidas sin tenerlo en cuenta, vamos a ver, yo creo que incluso la subida de este salario mínimo tenía que haberse pactado con los agentes, ¿no? Con empresarios, y a lo mejor hacerlo de una forma paulatina, proporcional. Oye, este año subimos 100, el año que viene subimos tal, porque hay que adaptar el mercado a lo que tú subes. Es que aquí parece que todo el mundo, que todo empresario estás millonario, y eso no es así. Cuando tú subes tus costes, tienes que repercutir de alguna manera eso en tus precios. Si tú subes tus precios, ya no eres competitivo, pues al final cierras y vas a trabajar a la calle. Pero en este caso me gustaría, nos vamos a ir a publicidad y me lo cuentas en la segunda parte, Fermín, porque me gustaría un poco, porque se ha hablado de esa subida y seguro que los trabajadores y estarán más que contentos, por supuesto. Y los empresarios están dispuestos, incluso los empresarios dicen, oye, yo no es que subirle eso, sino más, pero hay algo más detrás que la opinión pública no lo palpa, pero sí lo palpa los empresarios, y me gustaría comentarlo contigo. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con este tema, porque nos han contado la película de lo que quiere que nosotros veamos, pero la otra realidad, lo que el pequeño y mediano empresario tiene que mantener para pagar impuestos y esos salarios cuando su negocio ha caído por la crisis y el consumo. Muchas empresas pues tomarán la decisión, y ya la han tomado, los números están ahí, de cerrar las empresas y despedir trabajadores. Pero eso lo vamos a hablar en la segunda parte y otras cositas más que tenemos en el tintero. Volvemos dentro de unos minutitos.